Jamendo.com. 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 Twinkle, twinkle, little star, star. How I wonder where you are.
Buenos días, amigos y amigas, buenos días y bienvenidos a esta retransmisión conjunta de Rally Streaming y Emitimos.com. Sí, estamos aquí en el Rally da Coruña, segundo día, el primero de ellos con la ceremonia de salida en esa plaza emblemática de María Pita y hoy ya con la acción en curso. Miriam, buenos días, vamos a darle los buenos días a todos los espectadores y a inaugurar el campeonato como se merece. Vamos a darle los buenos días, y no solo los buenos días, y también que bienvenidos a esta nueva temporada del campeonato, un año más emitiéndolo, un año más con vosotros y bueno, felices de estar aquí otra vez. Bueno, pues la acción ya está servida, ya se ha competido la primera parte del pelotón de pilotos en el primer tramo cronometrado y la igualdad es manifiesta. La presunta superioridad del World Rally Car de momento no está siendo así, se están tomando las cosas con cautela y el primer scratch, el primer mejor tiempo de la jornada lo marca Alberto Meira con 6.45.3 a 191 milésimas de Víctor Senra y David Vázquez con el C3 World Rally Car, con lo cual hay muchísima igualdad y vamos a ver qué es lo que nos depara en el tramo de Aranga, el tramo más largo del rally, 14 kilómetros de recorrido en el que están nuestros cámaras, las cámaras de Emitimos.com para llevaros las mejores imágenes de esta segunda especial del día. Miriam, muchísima igualdad hasta el momento en el primer tramo en Coirós. Pues sí, la verdad es que muchísima igualdad, nos esperábamos esto, nos esperábamos pues ya en el primer tramo que Víctor pues dominara desde el minuto cero, pero no ha sido así. Sí que es cierto que están Alberto primero y después está Víctor y luego ya están los demás, o sea, está Yago, está Blanche, está Vilariño, ya la cosa pues por abajo ya está más o menos en lo que debería de estar. Sí, bueno, hay igualdad y hay muchísimas ganas de carreras, con lo cual vamos a dejaros ya con las imágenes de la cámara y después seguimos en directo hablando con todos vosotros y contando todo lo que pasa en esta 27ª edición del Rally de Coruña. Muy pendiente siempre de la retransmisión en directo que os vamos a llevar durante todo el día de hoy. Bueno, pues como os decía, ya estamos tomando posiciones rápidamente para observar el paso de los primeros vehículos en el tramo de Aranga, esta primera pasada del tramo de Aranga, en el que bueno pues los participantes van a demostrar un poquito esa rapidez, porque es uno de los tramos que va a marcar el devenir del rally, 14 kilómetros de especial cronometrada y bueno, pues ya hemos visto que las primeras diferencias en el tramo de Coirós eran importantes en este caso, no en la parte alta sino en la parte de cabeza, digámoslo así, no había demasiadas diferencias en cuanto al scratch, en cuanto al primer tiempo. Ahí tenemos a Víctor Senra ya con el C3 World Rally Car, ahí lo tenemos ya bajando por el tramo cronometrado, por ese puente de Aranga, este tramo mítico del Rally de Coruña. Ahí tenemos con ese Citroën C3 World Rally Car imponente, impecable, fantástico para que podamos disfrutar todos de un bonito rally, de un bonito espectáculo y de un Rally de Coruña que abre el campeonato gallego en este 2023, un campeonato gallego que bueno pues tenemos muchas ganas de que diese comienzo ya y realmente bueno pues ya estamos en ello. Ahí podemos ver en el público asistente en este puente de Aranga, en este tramo mítico, en un tramo bueno pues que a todo el mundo le gusta, todo el mundo quiere asistir, todo el mundo quiere bueno pues comprobar in situ la evolución de los pilotos y sobre todo bueno pues ver un poquito qué es lo que pasa. Ver que ahí tenemos ya a Alberto Meira,
que marcó el mejor tramo, marcó el mejor tiempo en el primer tramo, y ya transitando por Aranga en este segundo especial cronometrada del día, el Skoda Fabia R5, pilotado por el piloto de Vinci, copilotado por el actual campeón gallego de rally de asfalto, Avelino Martínez, que bueno, pues cantando las notas y haciendo un trabajo impecable, desde luego se proclamó campeón gallego en el 2022, y que bueno, van con todo, van con todas las aspiraciones y van con todas las ganas, con toda la fuerza para intentar dar el máximo posible y bueno, pues intentar conseguir el mejor resultado posible. Ayer nos comentaba Alberto Meira que bueno, pues iba a intentar pelear por la categoría R5, pero de momento el mejor de los tiempos es el que marcó el piloto del Skoda Fabia, el Scratch, de momento por una exigua diferencia, desde luego que sí, pero bueno, pues con muy poquitas diferencias, como decimos. Entonces vamos a ver, ahí tenemos ya en imagen dorsal número 3, ahí tenemos ya en imagen al Volkswagen Polo R5 de Paco Dorado y Andrea Lamas, y bueno, pues otro de los pilotos que vuelve a este campeonato gallego después de participar en la Copa de España de rallies de asfalto, después de estar bueno, pues experimentando nuevas sensaciones en un campeonato nacional, vuelve acompañado a la derecha de la berciana Andrea Lamas, que bueno, pues tiene esta reentrée en el campeonato, tiene esta bueno, pues vuelta después de su lesión, después del accidente, aquel bueno, pues hecho fatídico, podríamos decirlo así, bueno, pues hace que Andrea Lamas tuvo que dejar un poquito pues de lado la competición y preocuparse de su estado de salud. Ahora ya ella nos comentaba ayer, pues prácticamente 100% recuperada, y bueno, pues con muchísimas ganas, ¿no? Con muchísimas ganas de hacer carreras y de, bueno, pues estar muy pendiente de todo lo que pase, y sobre todo de bueno, pues hacer un buen papel a bordo del Volkswagen Polo R5. Ahí tenemos, como digo, las imágenes. Estamos teniendo un poquito de lag, un poquito de bueno, pues dificultad con la cobertura, que no es todo lo buena que debería o que nos gustaría, pero que vamos a intentar llevaros, como digo, las mejores imágenes con la mayor calidad posible, y sobre todo con esa cobertura de la cual no dependemos, pero que sí cruzamos los dedos y deseamos que sea la mejor posible. Ahí tenemos el siguiente de los pilotos, Luis Vilariño, con el asturiano Quique Velasco en el Hyundai 20 R5, cambio de montura para el piloto de Palas de Rey, que bueno, pues decide también volver al campeonato gallego de rallies de asfalto, decide hacer una reentrée en este campeonato después de probar suerte en la Copa de España de rallies de asfalto, y también de probar suerte también en el europeo de rallies en la temporada pasada. Pues vuelve a el campeonato gallego a bordo del Hyundai, deja el Skoda Fabia de lado y bueno, pues se sube a lomos del Hyundai de Pro Racing, del Hyundai de Pro Driver, perdón, que bueno, pues utiliza para la ocasión esta montura para intentar sacarle el máximo partido, buscar el máximo rendimiento posible al vehículo y bueno, pues intentar de alguna de las maneras estar en las posiciones altas del campeonato, acompañado por el asturiano Quique Velasco. En este caso, bueno, pues su habitual copiloto está en otras lides, en otras labores, y sobre todo pues tendrá seguramente alguna incompatibilidad, y bueno, pues eso hará que bueno, pues no pueda continuar ese certamen autonómico al completo, por lo cual, bueno, pues la compañía a la derecha de Quique Velasco, otro experimentadísimo copiloto, un copiloto con muchísimos años de carreras, con muchísima experiencia, y que bueno, pues en esta ocasión pues se suma al equipo de Luis Vilariño y bueno, pues intentará rendir también y dar el do de pecho para que bueno, pues la cuestión del copilotaje no sea óbice para conseguir el mejor de los resultados para el piloto de Palas de Rey con el Hyundai i20 R5. Veíamos también al siguiente de los pilotos, Antón
Pérez Orozco. Veíamos también a la DS3 R5 del piloto coruñés, que para la ocasión pues se sube a esa montura con un pequeño golpe, daba la impresión en el costado izquierdo, con David Míguez a la derecha también, y bueno, pues en este caso, bueno, con aparentemente algún problemilla. Ahí tenemos a Manolo Senra, Faustino Suárez, el 306 Maxi, el vehículo que todo el mundo quiere ver, que todo el mundo desea bueno, pues ver y bueno, pues disfrutar, como se suele decir, de un coche único en las competiciones, uno de los que hay muy pocos vehículos de ese tipo, de ese estilo, ese 306 Maxi, y además que bueno, pues tenemos la gran suerte de que un histórico del automovilismo deportivo de Galicia, un hombre emblemático, un hombre reconocido y querido por todos allá donde vaya, fotografiado con presencia de autógrafos y demás, un hombre carismático como Manolo Senra, que ha querido también estar en el Rally de Coruña y hacernos disfrutar con su 306 Maxi, acompañado por Faustino Suárez. El siguiente de los vehículos que estamos viendo bajando el puente de Aranga, ese Porsche 911 GT3, Gelo Sánchez, Iván Ferreiro, con el bólido alemán, el bólido de propulsión, con ese Porsche 911 GT3, otro de los incondicionales, otro de los que no se quiere perder el Rally de Coruña, y ha querido pues estar en la línea de salida y sobre todo plantar batalla, aunque entendemos que las condiciones meteorológicas no son las ideales para el vehículo alemán, con lo cual, bueno, pues vamos a ver cuál es la performance, cuál es el resultado que arroja el dúo Gelo Sánchez y Iván Ferreiro a lomos del Porsche 911 GT3, y veremos en la tabla de tiempos, en cuanto nos aparezcan los registros, en qué situación se encuentran el resto de pilotos que han pasado ya por el tramo. Ahora, otro de los más esperados, otro de los hombres carismáticos de Galicia, y que para la ocasión asoma ese BMW M3, ese ex Basas, ese coche campeón de España, un coche histórico, un coche emblemático también, y que bueno, pues de reciente adquisición, como podéis ver y como podéis comprobar. Alberto Telo y Jordan Vázquez lo están llevando de la mejor manera posible en este Rally de Coruña. Tenemos una suerte, un plantel de pilotos increíble que podemos disfrutar aquí en el Campeonato Gallego de Rallys, con monturas únicas, con monturas épicas, con Citroën World Rally Car, con BMW M3 histórico. Bueno, pues Manolo Senra con el 306, una maravilla de lista de inscritos, una alegría inmensa que nos llevábamos cuando comprobábamos que esa lista de inscritos tenía un nivel de pilotos y de máquinas increíbles, y bueno, pues al final es una maravilla el poder disfrutar de esto. Ya vemos al pelotón de N5, en este caso el primero de ellos veíamos en imagen Tino Iglesias y Jorge Iglesias con el Ford Fiesta, el primero de los N5, el equipo de Ribadumia, el equipo senior dorsal número 10 con la escudería de Esguaces Tino Racing, que son los que lideran el pelotón de los N5, no lideran la clasificación, pero sí lideran el orden de salida de los N5 de esa Copa Pirelli Driver Autia Top 10B con el dorsal número 10. Los veíamos pasar en esta zona, en este tramo del Ponte de Aranga. Y el siguiente de los vehículos que estáis viendo en imagen ya, el Skoda Fabia N5, José Lamela y Dani Pérez, otro de los grandes, otro de los pilotos que bueno, pues da gusto ver a la hora de deleitarse con sus actuaciones. Son pilotos que bueno, pues ofrecen un rendimiento, una performance tremenda, y que pues sus resultados arrojan siempre muy buenos resultados en este caso.
en ese estreno, como decimos, de José Lamela y Dani Torres con el Skoda Fabia N5 en esa inicio de campeonato, esa sorpresa. Ya sabíamos, ya conocíamos la intención de Dani Lamela de subir un escalón y del Citroën DS3 R3T pasar al N5 en este caso, pero bueno, había que plasmar ese proyecto y llevarlo a cabo. El siguiente de los N5, el equipo junior de Ribadumia, ahí tenemos a Tininia Bárbara con el Ford Fiesta N5 dorsal número 12, ahí lo tenemos marchando ya por esta zona del tramo de Aranga. Vamos a ver en la tabla de tiempos, ya tenemos el primero de los registros, el registro de Víctor Senra y David Vázquez con 9.55 para el equipo del Citroën DS3, perdón, el Citroën C3 World Rally Car de Víctor y David, 9.55.6 hasta el momento, el único tiempo, el único registro que tenemos en ese final de tramo. Vamos a ir relatando desde aquí cuáles son los tiempos del resto de pilotos, qué registros están marcando el resto de competidores, y vamos a ver cuál es la situación de cada uno, de todos y cada uno de ellos, para conformar la clasificación general que hasta el momento, y a falta de la llegada del resto de pilotos a este segundo tramo, la primera pasada del tramo de Aranga, el TC2, no está completada sin el resto de contendientes, con lo cual de momento solo Víctor Senra es el que ha marcado el único registro. Vamos a ver si llegan los tiempos de los demás, cuando podemos ver y vemos a el piloto de Salcedo de Caselas, otro de los que estrena montura, en este caso el equipo Racing Stage, con Jorge Pérez, con Miriam Vera, con el Suzuki N5. Que vuelven también al Campeonato Gallego de Rallys, que vuelven a a casa, como se suele decir, que vuelven al certamen autonómico después de competir en varias pruebas del autonómico la pasada a bordo del Skoda Fabia R5, el coche de superior categoría, y también a bordo de ese mismo coche compitiendo en la Copa de España y finalizando en segunda posición. Y ojo, porque estamos viendo en la pantalla al Nissan Micra, al Toyota Yaris N5 de Roberto Blanch, que marcaba el mejor de los registros, en este caso dentro del el primer tramo, el tramo de Coirós, el tramo que abría la prueba, y que sin sorpresas y sin ningún problema conseguían uno de los mejores registros hasta el momento, situándose en el tramo cronometrado en la posición número 4 y marcando esa misma posición dentro de la clasificación general. Un Robert Blatch acompañado por Mauro Barreiro, que salen con ese Toyota Yaris N5 no habitual, una montura no habitual para ellos, pero que están rayando a gran altura en el rally de casa, intentando agradar, intentando conseguir el mejor resultado posible, y de momento en el primer tramo marcan ese cuarto mejor tiempo hasta el momento. Vamos a ver si tenemos ya registros del tramo de Aranga. De momento no, de momento solo tenemos el tramo del tiempo de Víctor Senra, el único de los registros que llega en la página. Bien, ya tenemos más registros. El segundo que tenemos ahora mismo es el de Alberto Meira, 19.4 para Alberto Meira, 9.55.6 para Víctor Senra, con lo cual en este tramo cronometrado de 14 kilómetros y 880 metros, el piloto coruñés endosa una diferencia de 23 segundos y 771 milésimas al piloto vigués, al equipo del Skoda Fabia R5. Resumimos ese resultado. Hasta el momento el scratch para Víctor Senra en este segundo tramo cronometrado, 9.55.6. Segundo mejor tiempo para Alberto Meira, 10.19.4 a 23.7.
y la clasificación hasta el momento ya cambia, porque en el primer líder del rally eran Alberto Meira y Avelino Martínez, y ahora, después de 2 tramos cronometrados, pasan a ser Víctor Senra y David Vázquez. La diferencia con el segundo clasificado, que sí en este caso es Alberto Meira, pasa a ser de 23.5, con lo cual el World Rally Car empieza a marcar las diferencias después de la primera toma de contacto, después de la toma de contacto del tramo de Coirós. En el tramo de Aranga, ya con todo puesto en su sitio, la normalidad, la supuesta normalidad, la diferencia de monturas, la diferencia de vehículos entre un Rally 2 y un World Rally Car pues se hace patente y latente, y deja reflejada en la clasificación general pues ese mejor tiempo en el tramo de Aranga, en este primera pasada del tramo de Aranga. Ahí tenemos al becado de la Federación Gallega de Automovilismo, uno de ellos, Alexis Viéitez, Cristian Álvarez, debutando con el Nissan Micra N5, con ese Nissan de la Federación Gallega de Automovilismo, debutando en este temporada 2023 después de ser los vencedores de la Volante FGA de la promoción Joven Piloto, que dio acceso a ese vehículo, y transitando ya por el segundo tramo del día. La primera toma de contacto del equipo de Pontevedra pues fue un poquito ver en qué situación estaba todo y asentar los mandos de ese nuevo coche al terreno complicado de Coirós, un tramo pues con bastantes dificultades, bastantes suciedades, y vamos a ver qué performance, qué rendimiento nos muestran aquí en la primera. El segundo de los becados, ahí tenemos a Marcos Maceiras, a Sergio Álvarez. La lucha entre ellos dos en el primer tramo cronometrado se quedó a favor de Alexis Viéitez por escaso margen. Vamos a ver en este tramo de Aranga, en esa bonita pelea que tienen los dos pilotos, los dos pilotos pontevedreses, el de Pontevedra Capital y el de Cuntis, que se suben también a lomos del N5 de la Federación, el N5 becado, y se suben a lomos por ser los vencedores de la Copa Pirelli AMF. Recordemos que en este regional gallego, en este campeonato autonómico en 2022, había 2 becas disponibles para los pilotos que pudiesen conseguirlas. La primera de ellas cayó en manos de Alexis Viéitez, premio para él y coche oficial, entre comillas, para el piloto de Pontevedra en este 2023, y la segunda de ellas para el piloto de Puntis, Marcos Maceiras, que conseguía alzarse en la última prueba en el Rally de Ribeira con la victoria en la Copa MF, y conseguía ese ansiado vehículo que este año les hace participar y les hace disfrutar. Otro de los hombres importantes, otro de los hombres que quiere disfrutar y disputar este rally de casa, agradar a todo el mundo, Santi García, que viene de ganar las 2 ruedas motrices en el Rally Terra d'Auga. Santi García y Néstor Casal con el Peugeot, que han querido estar aquí en A Coruña. El hombre de Ramón García, que quiere estar en el rally de casa también, después de una muy buena actuación en el Rally Terra d'Auga, consiguiendo la victoria en las 2 ruedas motrices, y aquí en este Rally de A Coruña también agradando, disfrutando y sobre todo echando carreras, que es a lo que vienen los pilotos de este certamen, y sobre todo los no habituales, a mostrar el potencial, a rodarse y sobre todo a mostrar una buena performance de cara a los compromisos de los certámenes nacionales, que son los que le ocupan en este caso la beca junior del Rally Team Spain para Santi García y Néstor Casal, los hombres de Ramón García, otro de los patrocinadores de esta retransmisión, a los que tenemos que agradecer muchísimo el apoyo que nos están dando a la hora de poder conseguir llevaros a todos vosotros el streaming de la prueba, el streaming de este campeonato gallego de rallies, en esta primera prueba en el Rally de A Coruña, 27º Rally de A Coruña, que estamos transmitiendo en directo, Rally Streaming y emitimos.com. Seguimos viendo imágenes de los pilotos, en este caso el siguiente de ellos es el Suzuki dorsal número 27
No, perdón. El Suzuki que tenemos aquí N5 es el dorsal número 22, José Antonio Groba. Y Dani González con el Suzuki Swift N5 R Plus, que bueno, pues transitan por el tramo de Aranga en esta primera pasada, un tramo delicado, un tramo complicado, con zonas sucias, con zonas rápidas, sobre todo con zonas bastante resbaladizas a la hora de, bueno, pues tomar sensaciones para los pilotos con esta climatología adversa que estamos viviendo. Ayer, bueno, pues con nubes y claros, y en cuanto empezó la ceremonia, al poquito de empezar la ceremonia, pues con un aguacero, una tromba de agua impresionante que regó la plaza de María Pita, y que, bueno, pues en esta noche la presencia del líquido elemento hizo también que, bueno, pues dejase los tramos en unas condiciones bastante delicadas. El tramo de Coirós, que, bueno, pues tiene más, es bastante más enrevesado que este tramo de Aranga, que tiene bastantes zonas rápidas, más delicadas también, y sobre todo con ese agarre, con eso, esas bueno, pues humedades, esa carretera bastante húmeda que deja, bueno, pues que complica y que limita la acción de los pilotos también a la hora de mostrar las máximas prestaciones posibles. Con lo cual, bueno, pues aquí estamos en este Rally da Coruña, esperando a que los resultados que arroja la página de tiempos oficial del campeonato nos lleve a descifrar una clasificación parcial de este tramo de Aranga, en el que, como os comentaba, se impone Víctor Senra y David Vázquez con 9.55.6, segundo mejor tiempo para Alberto Meira 10.19.4 a 23.7, el tercer mejor tiempo es para Francisco Dorado y Andrea Lamas con el Volkswagen Polo Rally 2 10.33.0 a 37 de Víctor y a 13.6 de Alberto Meira. En este caso, este tercer mejor tiempo para el piloto lucense le aupa también a la tercera posición provisional después de 2 tramos cronometrados. Después repasaremos la general de momento, y en primera instancia estamos repasando la clasificación del tramo cronometrado número 2, este que estáis viendo, el tramo de Aranga, la primera pasada de esta especial cronometrada. Después tendremos la segunda pasada en este tramo de Aranga, también un tramo decisivo, el tramo más largo del rally, que, como os decía, en el que se impuso Víctor Senra, Alberto Meira segunda 23.7, tercero Paco Dorado a 37.4, el cuarto mejor tiempo en el tramo de Aranga es para el piloto de Palas de Rey, para Luis Vilariño y Enrique Velasco, 10.41.6 a 45.9 del Scratch, a 45.9 de Víctor Senra, a tan solo 8 segundos y 5 décimas, muy cerquita de esa tercer mejor tiempo en el tramo de Aranga. Y la cuarta posición hasta el momento en este tramo de Aranga es para Yago Camaño y Alberto Rodríguez, 10.49.1 a 53 de Víctor Senra y a 7.6 de Luis Vilariño, todos en un pañuelo por detrás, y marcando ya la diferencia notable el World Rally Car, el C3 de Víctor Senra, que está empezando a marcar la pauta ya en este tramo cronometrado y está empezando un poquito a poner las cosas en su sitio, a, bueno, pues a contar y a descifrar como se preveía, pues una superioridad tanto de montura como bueno, pues de condiciones, en este caso en el C3 World Rally Car con respecto a los vehículos Rally 2. Otro de los vehículos históricos que estáis viendo en pantalla, otro de los vehículos que podemos ver, vivir y disfrutar es el 206 Super 1600, ese 206 con la decoración oficial de la época de los años 2000, que era cuando, bueno, pues el campeonato de España se regía por los vehículos 1600, y ahí tenéis pues ese Peugeot 206 Super 1600 de Francisco Valdés, copilotado por José Murado, otro de los grandes copilotos que tenemos aquí en Galicia, otro de los copilotos que está disputando el Mundial Master 50 con Urbano Villanueva en el Citroën, y que también para la ocasión pues se prodiga en bastantes pruebas. El otro día estaba en el Terra da
Auga, también con Villanueva. Una salida de carretera imposibilitó un buen resultado, pero también se apunta al campeonato gallego cuando tiene fechas libres y en este caso con Francisco Valdés a bordo del 206 Super 1600, pues está intentando ofrecer las mejores prestaciones posibles y sobre todo disfrutar de un gran rally, de una gran prueba. Más vehículos, como podéis ver, el Toyota GR Yaris de Javi Pérez y José Antonio Zúñiga, que lo veíamos ahí en imágenes. Queremos también comentaros la clasificación, en este caso de los N5, que son los siguientes pues la siguiente clasificación a tener en cuenta en este tramo de Aranga. Los tiempos, vuelve a marcar el scratch Robert Blach y Mauro Barreiro, vuelven a hacer 2 de 2 en el campeonato gallego. Vuelven a hacer segundo scratch de la jornada, rayando a gran altura el piloto de Arteixo, el equipo de Arteixo con el Toyota Yaris N5 para la ocasión, marcando un 10.41.0, 10.41.0, marcando la pauta dentro de la categoría N5, dentro de esa Copa Pirelli Driver Autia Top 10B. 2 de 2 para el piloto de Arteixo, que marca el scratch también, como digo, en el tramo de Aranga. El segundo mejor tiempo para Dani Orjeira y José Pintor con el Volkswagen Polo a 10.7. El tercer mejor tiempo de este Copa N5, de esta Pirelli Driver Autia Top 10B, es para Jorge Pérez y Miriam Vera con 10.57.8 a 16.8 del scratch del piloto de Arteixo. El cuarto mejor tiempo es para Tinín a 11.036 a 22.6. El quinto mejor tiempo en el tramo de Aranga dentro de esta Top 10B, dentro de esta Gara N5, es para Celestino y Jorge Iglesias, 11.095 a 28.4. Después está José Lamela y Lista y Alexis V8, que son los tiempos hasta el momento de esta clasificación del TC2 para los N5. En la general, después de 2 tramos cronometrados dentro de esta clasificación N5, está encabezada por Robert Blach y Mauro Barreiro, con un tiempo total de 17.49.6 para el equipo, para la dupla de Arteixo, que lideran con 2 scratch de 2 posibles este inicio de rally. El segundo hasta el momento dentro de la clasificación, después de 2 tramos cronometrados, es Dani Orjeira y José Pintor, que acumulan una diferencia de 28.3 con Robert Blach, 28 segundos y 3 décimas de diferencia entre el líder de la N5 y el segundo clasificado hasta el momento, Dani Orjeira y José Pintor con el Volkswagen Polo. Tercero, después de este tercer mejor tiempo también en Aranga, se sitúan la dupla de Salceda de Caselas, Jorge Pérez y Miriam Vera con el Suzuki Swift R Plus a 42 segundos y 2 décimas del scratch y a 13.8 de la segunda posición, con lo cual se empiezan a marcar unas pequeñas diferencias ya que, bueno, pues no son óbice para que sigan echando carreras y se siga manteniendo un bonito pulso dentro de esta categoría N5. Cuarto, después de 2 tramos, son Tinín y Bárbara a 47 segundos del scratch y a 4.8 de sus predecesores, de Jorge y de Miriam, con lo cual también tenemos lucha. Vamos a vivir una bonita batalla, una bonita pelea. Quinto, después de 2 tramos, está el equipo senior de Ribadumia, Tino y Jorge a 49.6 del scratch de Robert Blach y Mauro Barreiro, pero a tan solo 2.6 del equipo junior de Tinín y Bárbara. Otra lucha bonita que vamos a vivir aquí en este inicio de rally. Después están ya José Lista con el Evo, José Lamela con el Skoda, Alexis y Marcos Maceiras. La lucha entre los becados está cayendo de momento, después de 2 tramos, a favor del piloto capitalino de Pontevedra, del piloto Alexis Vieites, con Cristian Álvarez, que vuelve a superar a Marcos Maceiras y Sergio Iglesias en esta segunda tramo cronometrado, en esta segunda especial cronometrada,
y la diferencia entre ellos ya pasa a ser, después de 2 tramos, de 20.9, casi 21 segundos de diferencia entre los dos becados, que es lo que arroja la clasificación hasta el momento dentro de esa Top 10B, dentro de esa Ghana N5. Hay que tener en cuenta que para ellos, que son el debut en la competición con estos vehículos y con un rally complicado y unas condiciones difíciles, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que dan de sí este primer envite de los 10 posibles para los dos becados de la Federación Gallega de Automovilismo. Dentro de la siguiente copa de promoción, en este caso tendríamos que irnos ya a la Pirelli Driver Autia Top 10C. Todavía no tenemos los tiempos de los primeros clasificados, cuando veíamos en imagen a ellos, a los participantes de la Top 10C. En el transcurrir de este tramo de Aranga veíamos a Rubén López y Damián Outón, el equipo de Sarria, que ruedan a buen ritmo dentro de ese tramo de Aranga. Y ahí tenemos al siguiente de los vehículos, en este caso el Citroën C2R2 del equipo de Javieiras y Álvaro García, con ese Citroën C2R2 Max, que transitan por el tramo intentando buscar las mejores prestaciones dentro de ese vehículo, intentando buscar un poco el mejor rendimiento posible dentro de esa Top 10C, disputando el tramo de Aranga en esta segunda especial cronometrada del día, en este primer paso por el mítico tramo de Aranga. El siguiente que tenemos en escena, ahí tenemos a otro de los equipos que debuta con un vehículo de similares características dentro de esa Pirelli Driver Auto Top 10C. Es el equipo de Oroso Motorsport, Manu Souto y Laila Porta. Ahí los tenemos. Al equipo, o al piloto más bien, que ha conseguido ser campeón gallego de slaloms en la temporada 2022 y que no ha querido perder la situación de estar en A Coruña y debutar con un coche de reciente factura, en este caso, porque ha vendido su Peugeot, el Peugeot con el que se ha proclamado campeón gallego de slaloms, y ha adquirido este Citroën C2R2 Max, con el que con el Laila de copilotos afrontan Rally de A Coruña, estas dos especiales cronometradas de la mañana de hoy sábado, día 1 de abril. El siguiente que tenemos en imagen, otro de los habituales también del certamen autonómico, también con Oroso Motorsport como concursante. Ahí tenemos a Diego Vázquez, en este caso no copilotado por su hermano, sino copilotado por Abel Tenreiro, con ese Ford Fiesta R2, disputando, como digo, esta Top 10C, esta Pirelli Driver Autia Top 10C, que nos está llevando a consumir estos dos primeros tramos cronometrados del día con total normalidad dentro de la disputa, dentro de la celebración de esta 27ª edición del Rally de A Coruña, la primera prueba puntuable. Qué ganas teníamos, qué ganas de rally, qué ganas de competición, qué ganas de disfrutar del automovilismo deportivo de Galicia. Ahí tenemos a otro de los equipos de Oroso Motorsport, ahí tenemos a otro de los hombres queridos por el automovilismo deportivo de Galicia, que dentro de poco va a ser papá también. Ahí tenemos a Alvarito Seoane, copilotado por Juan Manuel Villares, con otro Citroën R2 decorado de la misma manera, haciendo equipo en Oroso Motorsport y disputando esta primera
prueba del año, este 27º Rally de Coruña que os estamos contando aquí en directo en las redes sociales, en Rally Streaming, en connivencia con emitimos.com, esta dupla que hemos formado para ofreceros las mejores transmisiones de rallies posibles durante este 2023, la primera de ellas en el Rally de Coruña, con pues con todos los inconvenientes, con todos los problemas que pueden generar también un debut dentro de este tipo de transmisiones, pero con la mayor de las ganas e intentando que las cosas salgan de la mejor manera posible para que podáis disfrutar desde vuestras casas, desde vuestros dispositivos móviles, desde vuestras tablets, desde vuestros ordenadores o desde vuestras Smart TV, de las mejores imágenes del Campeonato Gallego de Rallies de Asfalto 2023, el campeonato gallego por excelencia, el campeonato más lustroso, uno de los más importantes del panorama nacional, y que tenemos el gusto, el placer de poder llevaros a vuestros dispositivos, de poder transmitiros en directo todo lo que está pasando en esta primera prueba puntuable del autonómico de rallies, el Rally de A Coruña, que ayer daba su banderazo de salida desde la plaza de María Pita, otro sitio emblemático dentro de las rallies, otro sitio pues con una imagen espectacular. Tendríamos que poder decir, y lo diremos sin ningún complejo, que pues seguramente sea uno de los mejores parques cerrados del todo el certamen gallego, sin desmerecer a nadie más. Ahí tenemos al siguiente de los pilotos, al hombre del Suzuki Swift Sport, a Omar López, que en este caso también debuta su copiloto, una muy querida Gloria Alonso, que nos acompañaba en Rally Streaming en la temporada pasada, que este año ha querido liarse la manta a la cabeza, que este año ha querido dar un triple salto mortal, y hace su debut aquí en rallies con Omar en el Suzuki. Hace esa esa experiencia, esa nuevo reto para Gloria, a la que le deseamos ya desde ayer mucha suerte, y deseamos que esté disfrutando del rally de la mejor manera posible con Omar en ese Suzuki Swift Sport N3. Más participantes ya cruzando el puente de Aranga. Ahí tenemos al Citroën C2 R2 Agustín Míguez y Alberto Rey con el Citroën dentro de la Top 10C, ya de los últimos participantes dentro de esa copa auspiciada por el fabricante de neumáticos italiano, patrocinador oficial del certamen autonómico en Galicia, Pirelli, que es la marca dominante en este certamen gallego, que ofrece todos sus servicios y toda su gama de neumáticos a los pilotos que luchan no solo por la parte alta de la clasificación, sino que luchan por los puestos intermedios, que luchan por las copas de promoción. Y hablando de copas de promoción, ahí estáis viendo en imagen los participantes de esa Pirelli Driver Autia Top 10C bajando el puente de Aranga. Ahí tenemos, consumiendo los kilómetros de esta segunda especial cronometrada del día, con el Citroën Sasha Juan Manuel Cajiao, copilotado por Iván Bergondo, consumiendo, como digo, esta segunda especial del día, consumiendo también estos últimos participantes dentro de la Copa Pirelli Driver Autia Top 10C, y disfrutando y disputando los primeros kilómetros de esta primera prueba inaugural del certamen autonómico de Galicia, que estamos transmitiendo en directo, no me cansaré de decirlo, todos en Rally Streaming, todos en emitimos.com, aquí formando un tándem, formando una dupla que os transmite y os lleva a vuestros dispositivos móviles la emoción de los rallies en Galicia. El siguiente participante que estáis viendo en imagen en ese Ponte de Aranga, con ese 106 GTI Saúl Pensado, Luis Calviño, 17 Racing como competidor, como escudería competidora, como concursante del dorsal número 39 que teníais en imagen.
Y bueno, pues quiero comentaros también, a ver si tenemos ya los tiempos de esa Top 10C para poder bueno, pues llevar a cabo ese seguimiento que hacemos a las copas, a los tiempos de las copas Pirelli Driver Autia Top 10B y Top 10C. Vamos a ver si la página de tiempos nos refleja los tiempos de el Top 10C para poder llevaros los registros. De momento no hay resultados como reza la página para esta búsqueda. En cuanto tengamos los registros, os vamos a ir diciendo quién está marcando la pauta dentro de esa Top 10C y vamos a ir contándoos cómo está, bueno, pues cómo se sitúa la clasificación después de dos tramos cronometrados. Ya vemos a los últimos participantes dentro de ese Top 10C. Ya vemos a los últimos pilotos que, bueno, pues están compitiendo y están transitando por el tramo cronometrado número 2, con el tramo cronometrado de Aranga, 14 kilómetros 880 metros. Vamos a refrescar la página de tiempos para buscar in situ el registro de los pilotos de la Top 10C para llevaros a vuestros oídos quiénes son los que están marcando la pauta dentro de esa Top 10C. Y vamos a hacer ese registro, como digo, para que podamos saber todos cómo se conforma la clasificación del tramo cronometrado en esta segunda especial cronometrada del día. Dorsal número 41. Ahí tenéis al último de los participantes dentro de la Top 10C, que nosotros, que es Michael Mosquera y Luis Manuel Bouzas, que compiten bajo los colores de Ares Racing con ese dorsal 41 en las puertas, y son el último de los participantes de la Copa Pirelli Driver Autia Top 10C en este Campeonato Gallego 2023. Los siguientes participantes que veremos en imagen, en estas imágenes del tramo de Aranga, en estas imágenes que el equipo de emitimos.com en connivencia con Rally Streaming os están llevando a vuestros dispositivos, a vuestras casas o a vuestros Smart TV, pues el siguiente piloto, el siguiente equipo que veremos será uno de los equipos referencia dentro del certamen en la Pirelli AMF, otra de las copas de referencia dentro del Campeonato Gallego, la copa auspiciada por el distribuidor de neumáticos Pirelli de competición para Galicia, AMF Motorsport, que además de patrocinar auspicia esta copa competidísima dentro del certamen gallego. El primero de los vehículos participantes en este 2023 que debería aparecer en pantalla debería ser el equipo de Noya, Álvaro Pérez Abeijón y Mónica Álvarez. Cambio de copiloto para Álvaro Pérez para esta cuestión, porque bueno, su habitual copiloto Bryce Mirón está en otras lides, tiene otros compromisos, y para la ocasión se sienta la experimentada Mónica Álvarez. Ahí tenemos al equipo del Peugeot 106, este bien armado vehículo, el equipo de Noya, que desciende por el tramo de Aranga hacia el puente, hacia el ponte de Aranga, tomando ese cruce a derecha ya, que da continuidad a la especial y que, como digo, marca el inicio de la Copa Pirelli AMF, la copa del distribuidor de neumáticos de la firma italiana, el distribuidor de neumáticos de competición para Galicia, Pirelli AMF, que bueno, pues da nombre también a esta copa competida, a esta copa disputada y a esta copa en la que vamos a ver cuáles son los registros de los participantes en cuanto lleguen a la línea de meta. Estamos muy pendientes de los tiempos de la Top 10C. En este caso ya tenemos los dos primeros registros de esa Top 10C. El scratch lo marca Rubén López y también Outón, el equipo de Sarria. Ahí tenemos, como digo, en imagen al segundo de los participantes en esta AMF, que no es otro que Pampi, que no es otro que Juan Carlos Pampillón, cambiando de copiloto también con Alex
Sampaio, el ex copiloto de Diego Vila, que se sube a la derecha del 106 de Pampillón, que se sube a la derecha del equipo participante en la AMF, puesto que Diego Vila en esta temporada 2023 solo tiene pensado hacer alguna prueba suelta en el cualquier momento. Y bueno, pues como digo, el copiloto de ex Diego Vila ahora con Pampillón, pues bueno, se ha querido sumar a la lucha de la AMF y bueno, pues echar carreras con un Juan Carlos Pampillón, que ha hecho un esfuerzo encomiable para poder estar en la salida de este Rally de A Coruña. Ahí tenemos a otro de los protagonistas de la AMF, otro de los que el año pasado fue el líder hasta buena parte del campeonato y que una salida de carretera en uno de los últimos rallies del certamen hizo que abandonase en la Copa, pero que es un hombre de referencia, Marcos Rodríguez San Román y Unai Conde con ese Citroën C2, muy pendientes ya de los registros en cuanto lleguen a la línea de meta para poder contaros después de 2 tramos cuáles son las referencias de la AMF de momento. Lo que sí tenemos son los 2 primeros registros de la Top 10C, como decía, el scratch para el equipo de Sarria, Rubén López, Damián Outón, 12 minutos, 12 segundos y 2 décimas para el equipo de Sarria. El segundo es el piloto del Citroën C2, Javi Eiras Mariño, a 7.4 de momento. Tan solo esos 2 registros que nos constan aquí en la tabla de tiempos de la página de registros de A Todo Motor, que es la que bueno, pues ofrece los tiempos online del certamen autonómico, del certamen gallego, y muy pendientes de esa Top 10C ya tenemos otro tiempo más de esa Top 10C, y es un tiempo notable, es un tiempo que hace variar la clasificación parcial de este segundo tramo cronometrado. Manuel Souto y Laila Porta marcan 11.39.5, tiempazo para el equipo de Oroso Motorsport, tiempazo para el actual campeón gallego de slaloms en este tramo de Aranga, 11.39.5. Ojo, porque le acaba de endosar al equipo de Sarria nada más y nada menos que 32 segundos y 6 décimas, o lo que es lo mismo, casi 2 segundos por kilómetro en el tramo más largo del rally, y este registro hacen que el equipo de Oroso Motorsport se sitúe después de 2 tramos cronometrados en primera posición dentro de la Top 10C. Los líderes hasta el momento marcando un excepcional registro en esta primera pasada Aranga. Recuerdo a todos los espectadores, 11.39.5 para Manu Souto y Laila Porta, tiempazo para el equipo de Oroso Motorsport, que después de 2 tramos cronometrados se sitúan líderes provisionales de esta Pirelli Top 10C. Desde luego que hay que sacarse el sombrero con los pilotos de la Top 10C y sobre todo con el tiempazo que acaba de marcar Manu Souto y Laila Porta, estrenando este Citroën C2. Que bueno, pues debutan aquí con él en este Rally de A Coruña, y que bueno, pues sin duda que están siendo uno de los hombres, uno de los equipos referencia de esta Top 10C. Más pilotos que tenéis en pantalla, ya vamos viendo a los pilotos de la AMF, en este caso el Citroën Saxo de Fran Pazos y Gabri Bermúdez, que está transitando por el Ponte de Aranga. No tenemos todavía los registros de la AMF, sí tenemos las imágenes de Fran Pazos y Gabri Bermúdez completando esta primera parte del recorrido, encuadrados, como digo, dentro de la Pirelli AMF, y muy pendientes de la tabla de tiempos para reflejaros lo que está pasando en la Top 10C. Como os decía, de momento Manu Souto, 11.39.5, tiempazo para el equipo de Oroso Motorsport. Ojo, porque tenemos una variación en el registro también de otro de los equipos de referencia en el campeonato gallego, que es el de Omar López y nuestra Gloria Alonso. 12.023 para el equipo del Suzuki Swift Sport, segundo mejor tiempo dentro de la categoría
de la Top 10C, segundo mejor tiempo. Bueno, hay muchas variaciones en este tramo de Aranga. Bajan a la tercera posición Omar López y Gloria Alonso, porque Agustín Villares y Alberto Rey con el Citroën C2 R2 marcan el segundo mejor tiempo, 12.02.2 en la Top 10C. Nadie es capaz de acercarse al registro de el equipo de Oroso Motorsport, de Souto y de Laila, que marcaban un estratosférico 11.39.5. Sí, 11.39.5 le sitúa en primera posición. Vaya lucha más bonita que estamos viviendo en la Top 10C. Mientras tanto, las imágenes que están apareciendo en pantalla están mostrando a los vehículos de la AMF muy pendientes del siguiente participante, muy pendientes de el siguiente dorsal. Ahí veis lo deslizante del terreno, como esas cámaras de mitimos.com nos trasladan todos los detalles del paso de los vehículos. El siguiente de ellos lo tenemos en pantalla, el Citroën Saxo de Adrián Iglesias y Luis Gómez Rial, a puntito de cerrar la Pirelli AMF, a puntito de completar el pelotón de participantes dentro de la copa auspiciada por el distribuidor de neumáticos de competición de la firma italiana Pirelli para Galicia, AMF Motorsport, que pone nombre también a esta copa monomarca dentro del certamen autonómico. Estamos muy pendientes de los registros que puedan hacer los pilotos de la AMF para trasladaros también todo lo que está pasando dentro de la parte intermedia, dentro del músculo del Campeonato Gallego de Rallys. El siguiente de los pilotos participantes, el que cierra el pelotón de la AMF, David Amenedo y Antía García con ese 206 dorsal número 54, y lo tenemos en el mítico Ponte de Aranga. Segunda especial cronometrada del día, segundo tramo cronometrado de la jornada. Todavía nos quedan 6 más por disputar para saber quién se va a llevar el gato al agua, y con este piloto dorsal número 54, David Amenedo, se cierra el telón de los pilotos de la AMF. El siguiente pelotón del músculo del Campeonato Gallego, el siguiente pelotón de los vehículos de la parte intermedia del Campeonato Gallego serán los contendientes de otra de las copas auspiciadas por la Federación Gallega de Automovilismo, el Volante FGA, que también incluye la promoción Joven Piloto 2023, que tendrá como premio final un Clio Rally 5 para la temporada 2024. Ojo, porque ya tenemos alguno de los pilotos que se ha quedado atrás por alguna avería dentro de los de la AMF. Ojo que tenemos el piloto de este Peugeot 206, vamos a ver, perteneciente, como digo, a la AMF, con ese 206 es Juan Gabriel Fernández y David Rey, que bueno, pues han debido tener algún problemilla y salían un tanto retrasados. El siguiente de los participantes que deberemos ver, en teoría debería ser Álvaro Castro Laíño e Isidro Rey, ya contendientes del Volante FGA, ya drivers de esta copa auspiciada por la Federación Gallega, que incluye la PXP, que incluye también ese premio para los pilotos menores de 28 años, que en 2024 tendrá lugar aquí en Galicia y que constará de competir en el certamen autonómico dentro de un Renault Clio Rally 5, bueno, pues con el beneplácito de la federación y con bueno, pues todos los gastos de lo que ello conlleve, cubiertos por ese premio de la PXP, de la promoción Joven Piloto 2023, con la cual el vencedor bueno, pues va a subirse a un Clio Rally 5 en la temporada 2024. Es otra de las novedades que nos trae esta gerencia, esta nueva presidencia de la Federación Gallega de Automovilismo, puesto que, bueno, pues como novedad, este cambio dentro del premio de la PXP
hace que dejen de competirse con los vehículos de la categoría N5 y pase a competirse con los vehículos de la categoría Rally 5 de Renault. Eso es lo que está previsto de momento por el ente federativo para la promoción Joven Piloto de 2023, con lo cual el vencedor tendrá pues ese premio para 2024 en el que como digo, se subirá el vencedor a un Renault Clio Rally 5. Estamos viendo en imágenes los últimos contendientes dentro de la Pirelli AMF. El siguiente en llegar tendrá que ser el equipo formado por Álvaro Castrolaíño y Isidro Rey a bordo de Citroën Saxo, uno de los grandes protagonistas del 2022. A puntito estuvieron de llevarse la victoria dentro de la Copa auspiciada por la Federación Gallega de Automovilismo. Al final no pudo ser, la suerte no les acompañó en el Rally de casa, en el Rally de Ribeira, que hizo que no pudiesen cumplir el objetivo que tenían en mente. Al final la balanza cayó del lado de Alexis Vieitez, que consiguió llevarse el triunfo y que está disputando y disfrutando del N5 en esta temporada 2023. Muy pendientes de las imágenes de emitimos.com, muy pendientes de la retransmisión de Rally Streaming en la que estamos llevándose a cabo, en la que estamos mostrando todo lo que está pasando dentro de esta segunda especial cronometrada. Muy pendientes de los pilotos del Volante FGA. Vamos a ver si la aparición en las cámaras, en las pantallas que estáis disfrutando desde vuestros dispositivos es la de Álvaro Castro e Isidro Rey, y empezar un poquito a relatar también, en cuanto aparezca en la tabla de tiempos, la clasificación de la AMF. Estamos muy pendientes de la AMF, ojo, porque vamos a ver cuáles son los registros de los pilotos. Ahí tenemos a Álvaro Castrolaíño e Isidro Rey. Ya tenemos a los pilotos que participan dentro de ese Volante FGA descendiendo por este segundo tramo cronometrado. Aranga 14.882, casi 15 kilómetros de tramo cronometrado, uno de los más largos, el más largo de la carrera, uno de los más decisivos seguramente que pueda haber dentro del 27º Rally de A Coruña. Y vamos a ver si los tiempos de los tramos ya tenemos los primeros registros de la AMF, y queremos contaros a todos vosotros qué es lo que está pasando dentro de la Copa auspiciada por el distribuidor de neumáticos, por el patrocinador de esta retransmisión también, AMF Motorsport. Ojito, porque el tiempo marcado por Pampillón y Alex Sampaio con el Peugeot 106 marcan un registro de 11.27.5, 11 minutos 27 segundos y 5 décimas para el piloto pontevedrés, que marca el mejor registro hasta el momento dentro de la AMF y que le sitúa como líder. 19.12.7 para Pampillón y Alex Sampaio después de dos tramos cronometrados, líderes de la AMF. Segundo, hasta el momento en el tramo cronometrado de Aranga, primera pasada, Marco Rodríguez San Román y Unai Conde, el aristócrata copiloto del Citroën C2, que consiguen un registro de 11.49.2, segundo mejor tiempo hasta el momento a 11 segundos y 697 milésimas del Scratch hasta el momento en este tramo de Aranga de Pampillón y Alex Sampaio. El tercer mejor tiempo es 11.39.7 para Álvaro Pérez Abeijón y Mónica Álvarez, a media décima de Marco San Román. Igualdad máxima, igualdad manifiesta. Hemos disfrutado el año pasado un montón con esta copa, con la igualdad, con la competencia, con la competitividad de los pilotos de la AMF, y este año parece que vamos por el mismo camino. Después de estos tres registros, que son los que tenemos hasta el momento en la tabla de tiempos, la clasificación provisional de dos tramos cronometrados dentro de esta Pirelli AMF está encabezada por Pampillón y Alex Sampaio, 19 minutos 12 segundos y 7 décimas para el equipo del Peugeot 106. Segundo es hasta el momento Álvaro Pérez y Mónica Álvarez a 8.5. Terceros es San Román y Unai a 27.9 del líder y a 19.3 de la segunda posición
y ya en la cuarta posición se sitúan de momento Pablo Sánchez y Rubén Taurón con el Suzuki Swift Sport 12.05.1 en el tramo cronometrado, y el cuarto mejor registro hasta el momento con 53 segundos de diferencia con el líder, con Pampillón, y 25 con su predecesor, con Marcos Rodríguez San Román. Más imágenes del tramo cronometrado. Ahí estáis viendo a los pilotos del volante, ahí estáis viendo al dorsal número 57 Joaquín Pérez Rey, copilotado por Adrián Muñiz con ese Peugeot 106 GTI, transitando por esta segunda especial cronometrada del día. Muy pendientes de los tiempos. Quiero repasar la clasificación general hasta el momento para que todo el mundo sepa qué es lo que está pasando de arriba abajo. Vamos a repasar a todos los participantes, a los 10 primeros por lo menos, después de esta segundo tramo cronometrado del día. La clasificación general provisional está conformada por, en primer lugar, Víctor Senra y David Vázquez, 16.41.2 para el equipo del Citroën C3 World Rally Car. Segundo clasificado hasta el momento, el equipo de Vigo, Alberto Meire y Abelino Martínez a bordo del Skoda Fabia Rally 2, con una diferencia de 23.5 sobre el líder, 23 segundos y 5 décimas de diferencia sobre el piloto que encabeza la prueba hasta el momento. En el escalón más bajo del podio, en la tercera posición, se sitúa el equipo de Lugo, Paco Dorado y Andrea Lamas con el Volkswagen Polo R5, con un tiempo total acumulado de 17.42.2, o lo que es lo mismo, una diferencia de 1 minuto y 1 segundo con respecto a Víctor Senra, y de 37 segundos y 4 décimas con respecto a la segunda posición ocupada hasta el momento por Alberto Meira. El podium después de 2 tramos hasta el momento está conformado de esta manera: Senra primero, Meira segundo a 23.5, Dorado tercero a 1.1, cuarto fuera ya de las posiciones de podium, pero rayando a buen nivel también después de su victoria en Cacabelos, Yago Camaño y Alberto Rodríguez, que están a 1 minuto y 8 segundos del líder, pero a tan solo 7 segundos y 3 décimas de la tercera posición. Ojo que aquí va a haber una lucha bonita. Cuidadito también con el quinto clasificado, que es Robert Blach y Mauro Barreiro, el primer N5 con el Yaris, que está rodando entre los 5 primeros, está a 1 minuto y 8 segundos del scratch del primer clasificado, pero a tan solo 11 milésimas de Yago Camaño. Ojito, porque el piloto de Arteixo, la dupla arteixana Blach Barreiro, están rayando a grandísimo nivel, están demostrando que el ritmo del Campeonato del Mundo de Rallys que disputan becados por la Federación Española de Automovilismo está sirviendo para marcar un ritmo importante dentro de este primer rally de la temporada en Galicia. Se sitúan en quinta posición, como digo, a 11 milésimas de Yago Camaño, con un coche de inferiores prestaciones, pero rayando a muy buen nivel la dupla arteixana. Blanche Barreiro en quinta posición. Sexto es Luis Vilariño y Quique Velasco a 666 milésimas, a medio segundo de Blach, con lo cual a casi 700 milésimas de la cuarta posición y a 8 segundos de la tercera. Mucha igualdad en la parte de la lucha por la tercera posición. El piloto de Palas de Rey con Quique Velasco, sextos hasta el momento, cae en una posición después del registro de Aranga 2, pero están en una bonita lucha que les va a permitir mantener la tensión, mantener el ritmo y luchar por meterse en las posiciones altas de carrera. Séptimo hasta el momento Dani Orjeira, José Pintor, Volkswagen Polo R5 a 27 de Vilariño, a 27.7 de la sexta posición. Se mantiene en esta séptima posición. Octavo, dentro de estos 10 primeros clasificados, es el equipo de Salceda, Jorge Pérez y Miriam Vera, a 13.8 de la séptima posición de Dani Orjeira, a 13 segundos y 8 décimas de subir una posición. De hecho, con este registro en Aranga suben 5 posiciones, estaban en la 13ª, pasan a estar octavos después de 2 tramos cronometrados.
Y bueno, pues como digo, rayan a buena altura, octavos hasta el momento dentro de estos 10 primeros clasificados. Novenos es el equipo senior del equipo junior de Ribadumia, Tinín y Bárbara, a 4 segundos y 8 décimas de Jorge. Tinín y Bárbara, como digo, novenos clasificados hasta el momento, y los 10 primeros los cierran el equipo senior de Ribadumia, Tino y Jorge Iglesias, con el equipo de Esguaces Tino Racing, cerrando los 10 primeros posiciones hasta el momento. Dentro de las clasificaciones parciales vamos a repasar, ya hemos repasado los 10 primeros, vamos a repasar el supercampeonato R5 Recalvi, que está encabezado por Alberto Meira después de 2 tramos cronometrados. Segundo es Paco Dorado, 37. Tercero, Yago Camaño a 44.8. Cuarto, Vilariño, 45.4. Quinto es Antón Pérez Orozco y David Míguez a 12 minutos y 7 segundos con ese pequeño toque en Aranga 1. Esta es la clasificación del supercampeonato R5 Recalvi. Dentro de las copas, la Pirelli Driver Autia Top 10 A, que está pues que en la misma situación que el supercampeonato, con Meira, Dorado, Yago, Vilariño y Antón Pérez Orozco con las 5 primeras posiciones, puesto que son los mismos contendientes del supercampeonato. En la Top 10 B, la clasificación de los N5, la clasificación de la Gara N5 de Pirelli, de la Top 10 B Driver Autia, está encabezada por un fulgurante equipo formado por la dupla artesiana Blach Barreiro a bordo del Yaris N5, que marcan 17.49.6 después de 2 tramos cronometrados, seguidos por Dani Orjeira y José Pintor a bordo del Volkswagen Polo N5 a 28.3, ya una diferencia notable después de 2 tramos cronometrados. El tercer clasificado de esta Gara N5 de la Top 10 B Driver Autia no es otro que Jorge Pérez y Miriam Vera, el equipo de Salceda, que están a 42.2 de Blanche, pero a tan solo 13.8 de la segunda posición de Dani Orjeira. El cuarto clasificado hasta el momento es Tinín y Bárbara, a 47 segundos de la cabeza, pero a 4.8 del equipo de Salceda de Caselas, con lo cual va a haber una bonita lucha. Quinto clasificado de la Gara N5 hasta el momento, Tino y Jorge Iglesias, el equipo senior, a 49.6 del Scratch y a 2.6 del equipo junior. Sexto está José Manuel Lista y Iván Carmona a 53.2. Séptimo es Lamela y Dani Pérez a 53.4. Octavo Ventura con el Lancer a 57 segundos. Y después está el noveno y décimo Alexis Beitez y Santi García dentro de esta Copa Gara N5 de Pirelli, dentro de esta Copa Pirelli Driver Autia Top 10 B, la homóloga de Driver Autia, pero Top 10, en este caso C, para los vehículos de 2 ruedas motrices, a Pirelli Driver Autia Top 10 C. Está formada la clasificación después de 2 tramos cronometrados por el Saúl Pensado con el Peugeot 106 GTI, copilotado por Luis Calviño, que marcan el mejor tiempo. En el tramo también con 11.33 arrebatan por 6.5, vaya tiempazo de Saúl Pensado y Luis Calviño, vaya tiempazo que han marcado en este tramo de Aranga. El dorsal número 39 con el Peugeot, que marcan un 11.33.2, que le endosan 6.5 a Manuel Souto, una exigua diferencia pero notable con respecto al resto de participantes, y que con este registro se sitúan en cabeza de la Top 10C después de 2 tramos cronometrados. Saúl Pensado y Luis Calviño marcando 19.21.8, encabezando esta Top 10C. El segundo clasificado hasta el momento es Manu Souto y Laila Porta, a 4 segundos y 3 décimas del líder de Saúl Pensado. El tercer clasificado es Omar López y Nuestra Gloria Alonso con el Suzuki, a 37.6 de la cabeza y a 38
43.3 de la segunda posición, y por detrás tienen ya a Agustín Míguez y Alberto Rey, que ocupan la cuarta posición de esta Pirelli Driver Autia Top 10C. Estos son los primeros hasta el momento dentro de esta Pirelli Top 10C, dentro de las dos ruedas motrices. Vamos a repasar la Pirelli AMF también, que está encabezada por Pampillón y Alex Ampallo, que marcan un registro de 19-12-7 para el equipo del Peugeot 106, liderando después de 2 tramos cronometrados la AMF. Segundo es Álvaro Pérez y Mónica Álvarez a 8.5. Tercero, Fran Pazos y Gabri Bermúdez a 21.5. Detrás están ya Marcos San Román, Pablo Sánchez, Marco Lorenzo y Diego Gil, y Dani Lamas y Enrique Ruzo, Javi Lariño y David Amenedo, que son los 10 primeros clasificados dentro de esta Pirelli AMF. Nos vamos al volante FGA a ver si tenemos los tiempos, los registros de los pilotos. Solo tenemos 2 hasta el momento. De momento el scratch para Álvaro Castro Laíño, 12.023 en el tramo de Aranga, le mantienen en la primera posición momentánea con 20 minutos 17 segundos y 3 décimas. El segundo clasificado hasta el momento es Roberto Suárez y Cristian García, que marcan también el segundo mejor tiempo en el tramo de Aranga, y que se sitúan en segunda posición provisional de este volante FGA, que, como digo, pues es la copa auspiciada por la Federación Gallega de Automovilismo. Seguimos con las imágenes, seguimos transmitiendo en directo la dupla formada por Rally Streaming y emitimos.com. Y vamos a ver cuál es la siguiente imagen que tenemos de ese Ponte de Aranga, con esa dificultad técnica de la cobertura que está impidiendo en algunos momentos que la señal vaya todo lo fluida que nos gustaría que fuese, pero que con el esfuerzo técnico de este gran equipo humano que tenemos aquí, encabezado por emitimos.com, y con el soporte también de Rally Streaming, esa dupla maravillosa que formamos estos dos equipos, pues transmitimos en directo toda la emoción del Campeonato Gallego de Rallys, toda la emoción del certamen autonómico en esta primera prueba. Estabais viendo en imagen el Porsche 911 Proto, el Porsche dorsal número 68, pilotado por otro de los campeones, otro de los pilotos que se prodigan en el certamen de Rally Mix y que no han querido dejar pasar la oportunidad de correr en casa, de correr en Coruña, Javi Ramilo y Francis Lema. Y nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer un impasse, vamos a hacer un parón. ¿Por qué? Pues por la siguiente situación, porque queremos trasladar las entrevistas y queremos trasladar los comentarios de los pilotos después de estos dos primeros tramos, con lo cual nos vamos un momentito. Nos vamos un momentito a el set y enseguida volvemos con otra conexión donde pues os vamos a relatar todo lo que han vivido los pilotos, todo lo que han disfrutado y todo lo que han sufrido dentro de estas dos especiales cronometradas. Os vamos a dejar con las imágenes de lo que pasó ayer en el Shakedown. Vamos a poner un vídeo de esas imágenes de, pues unas pequeñas imágenes, unos pequeños clips de vídeo de lo que ha sucedido ayer en el Shakedown, y pronto volvemos para una nueva conexión para las entrevistas con los principales protagonistas de esta 27ª edición del Rally da Coruña, primera prueba puntuable del certamen gallego de rallies en 2023. Hasta ahora mismo muy pendientes siempre de Rally Streaming y de emitimos.com, porque seguimos en directo en el Rally da Coruña, seguimos muy pendientes de todo lo que pase y vamos a trasladar toda la emoción y todas las impresiones de los participantes y de primera mano de todo lo que están viviendo, está sucediendo y que está pasando en esta primera prueba puntuable del certamen
certamen autonómico de rallies. Nos vamos con lo que pasó ayer, con un pequeño clip de lo que pasó ayer, y volveremos en una nueva conexión para en torno a las 11 menos 10 de la mañana para trasladar las impresiones de todos los pilotos. Hasta ahora mismo pendientes siempre de Rally Streaming y emitimos.com.